en este día 8 de diciembre, ya sé. Día feriado y haciendo programa. Sí, día feriado y haciendo programa. La actualidad no cesa. Y cuando uno se mete en el ritmo periodístico, tiene que entender que se labura los 7 días a la semana, lamentablemente. Y la realidad no para. Por eso hoy estamos haciendo Sin Saco Fiscal en este día de feriado. Eso no va a implicar que no tengamos, por ejemplo, una invitada y un temario muy, muy cargado. Don Jorge Haddad, ¿cómo le va, caballero? Muy buenos días. Buen día, muy bien, Claudio. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, ¿Qué Maxi? tal, Buen día, Guillermo? ¿Cómo Jorge. estás? Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos, Claudio, cómo estás? Suelto. Bueno, vamos que hay muchos temas para charlar porque ha habido algunas definiciones después de tanta discusión. Entonces, por fin salió la extensión de la moratoria, poquito, Sí, hasta el 15 de diciembre. sí. No, no sé Ese qué es me un contar el tema, tema. yo, Bien. ese es un tema que se estaba discutiendo, que se estaba ampliando, porque la extensión de la moratoria tendría que haber salido por ley las dos veces, y salió por decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, que no puede, que está invalidado por la Constitución para dictar normas relacionadas con impuestos, con cuestiones ¿También penales. una extensión de una fecha está incluido dentro de ese concepto? Porque es porque la fecha la puso la ley. Entonces tenés que modificar la ley. Ese es el problema cuando redactaron la ley. Si en vez de redactar la ley le ponen la fecha o le dan las facultades al Poder Ejecutivo para que la prorrogue, de ser Claro. necesario es suficiente, pero no lo hicieron así. Entonces esto todo está en una situación irregular, porque es contraria a la ley, pero como beneficia a todo el mundo, nadie va a oponer la inconstitucionalidad de la extensión de la moratoria si yo me acogí el 10 de enero, ¿no? O sea, el 10 de diciembre, es una cosa obvia. Cuando Pero, te beneficia ¿qué nadie hace lo eso? hace. ¿Esto genera una situación de fruto del árbol prohibido? No, no, porque el que se acoge se está beneficiando, entonces no lo va a cuestionar. Pueden venir cuestionamientos posteriores si te rechazan el acogimiento, pero siempre es en contra tuya porque vos estabas en offside. Vos lo tendrías que haber hecho hasta el 30 de noviembre. Entonces, quedaste en esa situación. De todas maneras, ya para la administradora de la FIP es un éxito esto por la cantidad recaudado de lo que ellos estimaban que estaba en el mercado y que ellos no lo tenían. Por supuesto que esto se paga a plazo, hay muchos que se van a quedar en el camino, pero por lo menos ellos limpian los números ante el fondo, porque esto es importante. Claro. Juntar este tipo de cosas es importante porque te está mostrando una eficiencia, una posibilidad, una recaudación, números ¿De que dónde vos... vengado para jugar? Exactamente. Pero el devengado se amplió mucho. Un 72% de la deuda que estaba registrada como deuda, ahora ya no está. Es mucho eso. Queda poco y todavía puede haber algunos puntos más en estos días hasta el 15, porque había mucha gente que no tenía plata, realmente no tenía plata. En realidad Entonces también, si supone... no tenés plata, lo que te conviene es entrar a una moratoria, haces un poquito de unos pagos y volvés a patear para adelante. O sea, yo conozco gente que vive de Sí, moratoria en moratoria hace de 12 moratoria, años. moratoria. Sí, eso es cierto, pero el problema es que tenías que, para entrar a la moratoria, tener un pie adentro de entrada y no juntaba, muchos no Claro, como juntaban. Cristóbal Bueno, López, que tenía un pie adentro. claro, Adentro del claro, gobierno, claro. digo. Sí, sí, sí. Adentro del gobierno. Sí. A él le hicieron un plan especial, este, dada la magnitud No, de no es el la único, también a deuda. Máximo, no sea malo. Guillermo, ¿algún apunte de este Además, tema? Sí, sí. va por ahí. Quería aportar algunos puntos, algunos datos que ya bien los dijo Jorge, pero que bueno, justamente la administradora federal los dijo en el marco de en el marco de la UIA, en la reunión de la UIA, que bueno, como bien dijo Jorge, hasta el momento se regularizó el 72% total de la deuda y que eso tendría un costo fiscal de 133.000 millones para el Estado. En estos, o sea, en estos términos también dijo que 660.000 planes fueron los que
se generaron en el marco de esta moratoria especial, y que, digamos, la quita promedio por esta moratoria va a ser de un 34%. De ahí viene la cuestión del costo fiscal, ¿no?, del Estado, ¿Qué costo justamente. fiscal si no lo iban a recaudar? Bueno, ese es Claro. otro punto, digamos, que también, digamos, viene a colación con la extensión, porque, bueno, la primera extensión de la moratoria se dio porque no habían llegado, digamos, a los números que esperaban. Un poco por lo que dijo Jorge, tal vez la gente no tenía el dinero, digamos, en medio de la Pero crisis. es obvio que no lo tiene. Es Claro. obvio que no lo tenía. Yo digo que hay gente que ha estado pidiendo plata en los bancos para poder entrar en la moratoria, solo para operar medianamente durante los próximos meses, operar un poquito mejor. Porque hay mucha gente que tenía hasta suspendido el quit y ese tipo de Claro. cosas que no podía trabajar. Claro, claro. Te conviene entrar, hacer unos pagos, viste, te reactivan el quit y con eso tratás de tirar para adelante. Claro. Bueno, Marcó del Pont también dijo que un 21% de las adhesiones correspondían a empresas del sector industrial. Eso, digamos, tratando de dar a entender de, como se viene diciendo, el mensaje es que la industria se está reactivando, ¿no? No, lo que dice es, eso significa que 41% de las empresas industriales estaban totalmente destruidas, muertas fiscalmente, digo. Ahí es al Claro. revés la lectura. Sí. Claro. Lo que no me queda, a ver, teniendo en cuenta que ya estaban en un 72%, digamos, del total de la deuda, ¿no?, que registraba FIP, regularizada en el marco de esta moratoria, no me queda bien claro el trasfondo de por qué se volvió a extender, digamos. Porque se venía hablando, o sea, inclusive el último día, para adherirse a la moratoria, siempre llegan los mensajes, digamos, de los contadores, de que no llego, el sistema no anda, pues eso fue otro tema, digamos, el último día hábil, la página de la FIP estaba caída, básicamente. Con lo cual, bueno, ahí se suscitaban algunos tipos de problemas, como por ejemplo, no me quedó formalizado el acogimiento al plan, ¿qué pasa después, no? Porque ahí vienen las preguntas al abogado, a ver, ¿qué sucede si, digamos, la FIP no me reconoce el acogimiento al plan? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿No? Y bueno, eso finalmente quedó un poquito, o sea, o llevó tranquilidad al sector de los contadores con la extensión. Pero los mismos contadores decían que no se estaba rumoreando dentro de FIP que no le iban a extender más, justamente por estos números que posteriormente dio Marcó del Pont. Así que bueno, ahí no sé si vos, Aparte Claudio. dudo que el gobierno lo extienda, porque ya a partir del 15 de diciembre la FIP no va a laburar mucho más. No va a laburar mucho más. Con lo cual No. quieren cerrar este proceso, viste, empezar con los cobros como Dios manda y declarar. Tienen que declarar victorias. A ver si lo entienden. Políticamente, el gobierno tiene que declarar triunfos. Cualquier cosa, aunque sea un gol en un potrero de barrio. Y este es un gol que lo van a mostrar como tal. O sea, en vez de ver la parte contraria, mirá, había gente que no podía pagar impuestos por 660.000 millones de pesos de cómo es la presión fiscal en Argentina, van a decir, qué bueno que somos que logramos que regularizar a gente por 600 millones de pesos. Exacto, exacto. Ese tipo de locuras en donde... El relato al revés. Claro. Sin entender que la radiografía no es el enfermo, sino una imagen invertida en color del enfermo. Sí. Bueno, caballeros, tenemos una invitada, así la liberamos Sí. tempranito, Sí. pueda ir a comer con Adelante. la familia. ¿Le parece que le demos Perfecto. paso? Ahí estamos, ahí estoy admitiendo. Bueno. Hola Susana, te presento a Claudio Cherutini y a Guillermo Hertz. ¿Qué tal? Un gusto. A mí no ¿Estás me conectada? conoce. ¿Estás muteada? Hola, ahí estoy. Hola, hola, Ay, ¿cómo están? Hola, Che, ahora. ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo hola, bien? ¿cómo están? ¿qué A tal, ver, Natalia? Muy bien. chicos. Ah, ahí estoy. ¿Estás, Hola, ¿cómo estás están? bien? Bien, bien, Muy bien, bien. bien. Bueno, ahora Los dejo dialogando, yo me retiro unos Bien. segundos. Sí, bueno, voy a presentarla. Es una colega, subdirectora del Instituto de Derecho Tributario del Colegio Público de Abogados, autora de numerosos trabajos, docente, amiga, colaboradora en todas las actividades del Instituto y del Colegio Público, y trabaja activamente en la profesión, siendo ex funcionaria
también de la DGI. ¿A la AFIP llegaste vos? Sí, ¿no? Sí, a la FIP llegué, sí, Ah, hasta el 99, sí. bien, cuando justo empezaba la FIP. Ella ha tenido una posición muy interesante, que yo la comenté y la adelanté, que era una posición de ella, sobre la abstención, objeción de conciencia fiscal. ¿Por cuál tema? Hace 2 años lo escribió en ámbito financiero y lo siguió escribiendo varias veces más. Objeción de conciencia fiscal en el tratamiento de la ley del aborto. Esto es un tema que yo quiero delimitar, como más de una vez lo hacemos, en el aspecto fiscal. Acá no estamos hablando del aspecto religioso, no estamos hablando del aspecto del pensamiento de cada uno moral, sino vos estás haciendo un fundamento con base científica y con base dogmática, y eso es lo que me interesa, porque no lo ha hecho otro, lo has hecho vos. Entonces, adelante, explícanos, decinos qué es lo que Bueno, pensás, cómo lo fundamentás y qué ejemplos tenés, porque realmente cuando uno dice objeción de conciencia, piensa en un médico, nunca va a pensar en un asesor tributario y alguien que pueda decir, no quiero pagar este impuesto porque tengo objeción de conciencia. Todo tuyo. bueno, sí, yo te cuento algo, Jorge, que hay un proyecto de ley que se presentó en el 2018 por el cual hay una ley pendiente de objeción de conciencia en sentido amplio. Y es importante decir que es la objeción de conciencia, es ese derecho que tienen las personas de realizar algún acto u omisión que le imponga el Estado, pero ese acto que le exigen no está de acuerdo con sus principios, como vos bien dijiste, religiosos, morales. Algo que esta persona, en sentido común, considere que esté mal. Entonces, A ver, para mí, perdón, Susana, como Fantino. Pará. dale. ¿Hay un proyecto de objeción de conciencia general? No lo conocía, no tenía Eh, idea de eso. Sí, hay un proyecto que digamos, se presentó en el 2018, pero no tuvo recepción legal, o sea, no fue No. tratado aún. No tiene Pero tratamiento legislativo. no tiene tratamiento legislativo, está ahí, pero bueno, ¿qué hacemos nosotros, los que realmente tenemos una objeción de conciencia, frente a una ley eventual sobre aborto seguro, gratuito y legal? Entonces, Sí, como vos sabés, Jorge, siempre hay dos bienes jurídicos tutelados, ¿sí? O sea, acá tenemos la mamá y la persona por nacer. Para mí, nuestro Código Penal ya lo tiene resuelto, y en el caso de que haya riesgo de vida de la mamá y no hay otra manera de salvarla, se opta por el aborto. Lo mismo pasa sí, con violaciones o cuando hay una situación de una demente que necesita la aprobación de su representante. Pero acá es más exacto. macro la cosa. Acá la ley sale con un concepto, entre comillas, de salud pública. Pero para mí el aborto, como está legislado, va a ser un crimen. Y como de alguna manera lo dijo también el señor ministro de Salud en su ponencia hace poquito, que dijo que si fuera un niño por nacer sería un genocidio, hay algunos autores, como Elizabeth Márquez, el doctor Elías Badalasi, que dicen que es el nuevo genocidio. Entonces, Está bien, pero Perdóneme, doctora, con todo respeto. Ah, Este no es un programa para hablar sobre el aborto. Este es un no, programa claro, para hablar de sobre la objeción de no. conciencia. Sí, Entonces, vamos a lo poner de acuerdo. Se entiendo. llama Sin Saco Fiscal. sí, En otro No, tipo de programa le habilito totalmente la discusión. no, Entonces, pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy poniendo el ejemplo objetivo. Yo digo que para algunos es un crimen y puede llegar a ser un genocidio, y para otras personas es de salud pública. No estoy haciendo una defensa, estoy describiendo dos realidades: aborto
Para algunos es esto y para otros es esto otro. Entonces, para los que es esto otro, para lo que es esto otro que usted dice que no, el programa no está para eso y por eso hago la descripción, para esas personas es que mi postura es, bueno, aquellas personas que consideran que el aborto es salud pública, paguen un impuesto especial. ¿Qué significa esto? Que las personas que se autodeclaren a favor del aborto, porque el aborto es salud pública, se inscriban como contribuyentes. ¿Y cómo? Entonces, A ver, vamos si por una... otras opciones. Vamos por otras opciones, por Sí, favor, porque el concepto de objeción de conciencia. Yo estoy en contra de los planes sociales. Yo estoy en contra de que tengamos un ejército. Yo soy en contra de que financiar energías contaminantes. Yo estoy en contra del salario de los legisladores. ¿Qué hacemos? ¿Creamos un impuesto por cada uno? ¿Hacemos un fondo fiduciario para cada uno? ¿Cuál es la aplicación? No, pero estamos hablando de una vida humana. A ver, entonces, usted lo quiere aplicar únicamente para el tema del aborto, no para otros temas que no pueden tener objeción. No, yo soy agnóstico. Claro. ¿Por qué con mi plata sostienen? Yo soy agnóstico, judío, musulmán. ¿Por qué con mi impuesto mantienen a la Iglesia Católica Apostólica Romana, por ejemplo? Y está en todo su derecho, y usted está en todo su derecho. Entonces, a mí no me parece... entonces vamos a la parte práctica. ¿Cómo se instrumentaría esta objeción de conciencia general ante cada tema en particular? Porque está bien, podemos crear un impuesto al aborto si usted quiere, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Un impuesto a la Iglesia Católica? ¿Un impuesto a la Iglesia musulmana? ¿Sabe qué pasa? Perdona a los dos. Perdona a los dos. Un minutito, Susana. Sí. Perdona a los dos. Sí. 1980 en Alemania. Estaba yo haciendo un curso, estuve 1 año y medio. Entre las cosas que tenía que revisar, porque era teórico-práctico, era casualmente los aportes y las retenciones que se le hacían a los empleados en relación de dependencia. Y me encuentro con que de pronto había un área, no teníamos el aplicativo argentino, sino que eran formularios, había un área dentro del formulario donde te decía culto. ¿Cuánto aportabas vos al culto? Porque no era el Estado el que aportaba al culto y lo mantenía como lo dice nuestra Constitución, sino que era el fiel a tal culto y vos tenías 4 o 5 opciones, no me acuerdo cuáles, pero seguro que era la evangélica, la católica apostólica romana y la judía. Y había 2 más que no me acuerdo cuáles eran, pero eran 5 alternativas con los cuales vos derivabas, como hacen los testigos de Jehová que dan el diezmo, bueno, vos derivabas el 8%, el 5%, lo que vos quieras. El monto lo fijabas vos, no la ley. Vos lo fijabas. No, era voluntario. Y no era del todo que yo pago, era un adicional al pago mío de impuestos regulares. Yo ganaba 100, me descontaban impuesto a las ganancias y de lo que me quedaba a mí, yo daba ese importe. ¿Está? ¿Por qué? Porque esto es interesante. Claro, por eso lo quiero poner. No solo es un impuesto, es una recaudación con una asignación predeterminada. Exacto. Pero dentro del impuesto, dentro del marco de la recaudación del impuesto, tenías ese sistema. Y en ese sistema cada uno aportaba, y el que era agnóstico, como vos te presentaste recién, no aportaba nada, se llevaba todo, ¿me entendés? Entonces, una situación similar se puede hacer acá, pienso yo, para la propuesta tuya, y ahora sí te cedo, discúlpame, Susana. Yo les quiero aclarar 2 cositas. Primero y principal, que las provincias y los municipios son los que se hacen cargo de la salud pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que los hospitales, las salitas, dependen de los municipios, que en la Argentina son, según el último censo del 2010, 2.171 municipios.
Y pongo un ejemplo, en Mar de las Pampas, en Villa Gesell, como no había tomógrafo y los recursos públicos no alcanzaban, crearon, entre comillas, que se llamaba tomógrafo. Entonces, bueno, que creen cada municipio una tasa que se llame aborto y el interesado aporta el aborto, como dijo Jorge, por ejemplo. Pongo otro ejemplo, los que aportan a la jubilación. A ver, hoy todo el mundo, haya o no aportado, tiene derecho a una jubilación. Pero jurídicamente hablando, el concepto de jubilación aparece para aquel sujeto que quiso aportar. Y acá pasaría lo mismo. Y a mí me parece, Claudio, que si yo creo en algo, yo aporto, y no me importa que el que no cree Yo no creo aporte. que todos los banqueros son pseudo-capitalistas. Entonces eso me ampara a mí, por ejemplo, a poder agarrar y decir, hay que cerrar todos los bancos por mi creencia. Yo creo, por ejemplo, que está mal que la gente sea vegana. Todos los veganos deberían ser cercenados o corridos por mi creencia. Digo, el problema de la objeción de conciencia es que no establece y hablo de cualquier tema, por eso estoy tirando cualquier cosa, quizás hasta ilógica. Sí, porque la objeción de conciencia, el problema que tiene es que no tiene definición de marco. Establecemos el concepto, no tenemos el marco de aplicación. Claro. ¿A dónde termina la objeción de conciencia? ¿A dónde no? Fíjense lo que pasó con las Fuerzas Armadas. Flaco, tenés que ir a la guerra. Ok. ¿Tenés objeción de conciencia? No agarres el fusil. Pero podés cocinar, podés ser enfermero, podés levantar a los muertos, como se hizo con muchos. Entonces, no es que evadís tu función de colaborar con tu país en una guerra. No. Y es más, le voy a decir, el proyecto de ley de objeción de conciencia, en el artículo 2, establece 2 requisitos. Primero, que efectivamente ese principio por el cual usted es un objetor de conciencia sea de carácter público. Porque si no, mañana muchos de estos cerdos banqueros van a decir yo soy antiaborto y no aporto, ¿sí? Entonces, ese es un primer requisito que establece este proyecto de ley. Y el segundo requisito es justamente hacer alguna labor sustitutiva. O sea, que usted, sin saber, dijo las 2 características. Pero en este caso particular... A ver, perfecto. O sea, yo estoy en contra del aborto. Entonces no voy a pagar el impuesto al aborto. Por ejemplo, no pago eso, porque eso va a estar destinado a lo que para mí es un crimen y es matar niños. ¿Pero cuál es la compensación? Afectación específica sería... ¿Cuál será la compensación? Pero ¿cuál es la compensación? Si no estoy poniendo... Yo tengo que aportar a la salud oficial del país. El Congreso de la Nación, me guste o no me guste, estableció que el tema del aborto es un tema sanitario, cosa que para mí es una locura, pero está bien, lo dijeron. Ahora, hay un impuesto que creamos, y yo que no me niego, porque no quiero financiar el aborto, la pregunta que me hago es, ¿qué pago en compensación? ¿A quién le pago? Ok, yo me libero. Entonces, ¿pueden incrementarme una Bueno, en el caso mío, o en el caso de los que somos responsables e inscritos en el IVA, pueden fijar un punto mayor en el impuesto al valor agregado, por ejemplo. En vez del 21%, pagar el 22%. Y ahora hago la lectura contraria. ¿No es un castigo al pensamiento? No lo sentiría así, porque yo lo que no quiero es que aquellas personas que consideren que el aborto es un crimen, financien crímenes con el impuesto. Esto no lo digo yo, cuando fueron las guerras también sucedió. Gandhi mismo, el Mahatma Gandhi, cuando los ingleses pusieron el impuesto a la sal, él estableció una rebelión fiscal porque la sal era vital, y bueno, él hizo una rebelión y no pagaron, o sea que esto no es nuevo. También hay muchos casos, está en la Biblia también, en Macabeo. Pero usted me está hablando de rebelión a un impuesto existente que impulsa la autoridad. Acá estamos hablando a un impuesto de la creación de un impuesto nuevo con destino específico.
Claro. Claro. Y en el impuesto a la sal, Gandhi se opuso porque era un impuesto muy gravoso también. O No, sea, pero una cosa son es pequeños actos. hacia dónde castiga, hacia qué grava la norma, y otra cosa es el destino del dinero recaudado. Son dos cosas distintas. Sí, ¿Esto qué implica? Si usted crea un sí, impuesto para la gente que está a favor del aborto, está creando una asignación sí, específica. Está diciendo a alguien, sí, señores, mi plata quiero que vaya a una cuenta de salud pública o un fideicomiso que se gaste exclusivamente para el tratamiento claro. de las personas que se hacen el Es- aborto. Bien, perfecto. Exactamente, Ahora, porque para mí es salud pública. sí, perfecto, pero va para eso. Esto está perfecto, se puede hacer un impuesto con asignación sin ningún tipo de problema. El problema es que una asignación para una parte con un objetivo no genera una discriminación. No, porque también está discriminando la ley que mata a un niño para el que tiene otra postura. Pero, pero es ¿Sí? O pensar, sea, se está No hay discriminando. discriminación. En todo caso, para aquel que está en contra del aborto, el asesinato no es discriminación. no, No, pero se está yo eligiendo a quién matar. Se elige a quién matar. Mire, le voy no, a contar ¿sabes? un ¿Cómo ejemplo. se elige? Perdóname, Susana, yo no entro Sí. en este tema y meto algo de experiencia propia Ujú. también. Yo no creo que sería, es opcional el pagar o no pagar, es opcional, es opción tuya el pagar o no pagar. No hay discriminación para el que no paga. Es una Exacto, opción tuya para pagar o no pagar. Yo claro. recuerdo, saliendo del Ministerio de Economía, un día, hace muchos años de esto, 7 de la noche me encuentro con un señor en diagonal norte, antes de llegar a Maipú, por ahí, apenas a una cuadra de la Plaza Mayo, una cuadra y media, que estaba agarrándose de un poste y casi se desmayándose. Un señor que para mí era un tipo grande, tendría 70 años como yo tengo ahora, más o menos. Y le Bueno, pregunto, era grande. me acerco y le pregunto, ¿qué le pasa? Y me dice, mi hija este, va a tener familia y necesita transfusión de sangre y el marido no le admite la transfusión de sangre. Y si no hacen la transfusión de sangre, mi hija se muere. Yo me quedé duro. No me acuerdo si eran testigos de Jehová, cuál de los dos, Puede mormones, ser, puede uno Casi de los ser. seguro. dos Sí, era. Uno de los dos era. sí. Entonces le digo, a ver, venga. ¿Viste esas cosas que se te ocurren en un momento dado? Venga. Y entré enfrente, crucé con él enfrente de los juzgados laborales. Le pregunto, toco el timbre, me atiende el portero, le digo, ¿hay algún juez laboral acá? Sí, está en el piso cuarto, pero el ascensor no importa, venga conmigo. Golpeé la puerta porque estaba solo. Si no me acuerdo, porque lo tengo muy grabado, Finisola era jubilado ya, juez del fuero laboral, que le explico la situación y le digo, mire, esto no es un problema de fuero, ni es un problema de competencia, es un problema humano. Le llevó una declaración, se autodeclaró competente, me dice a mí, si esto es mentira, a usted le hago sacar la matrícula, así nomás, él me lo dice. Fuimos los tres en el coche de él al sanatorio donde estaba internada la hija y le comunicó al marido y al sanatorio la resolución de él que le tenían que hacer por pedido del padre, del abuelo, tenían que hacerle las transfusiones de sangre que sean necesarias. Me Claro. dice, lo dejó a él ahí, volvimos al juzgado, me trajo al juzgado, me cierra el expediente y me dice, mañana lo mando al juzgado a mesa de entrada Competente. para que lo Claro, sorteen, porque yo soy incompetente. claro. Pero en este caso me declaré competente. Fue el único caso que tengo así de objeción de conciencia real, concreto, vivido, ¿no? Bueno, Del padre de la el, señora que estaba por parir. En este caso estamos hablando de un tema que quiero alejar todo lo que trae aparejado, vuelvo a decir, religioso, moral, de lo que uno piensa. En lo fiscal, vos lo que ves entonces es como si fuera una tasa aparte.
que Sí, se yo lo inscriben veo con un voluntariamente, concepto. como el Sí. aporte voluntario que aprobaron. Sí, no, Solidario. no, Voluntario. no, lo veo parecido, Jorge, lo veo parecido a una jubilación. A ver, yo aporto a la jubilación. ¿Puedo llegar a la edad de jubilarme o no? Si me muero antes, no importa, yo sostuve el sistema. O sea, es una contribución especial. Y yo lo tengo que llamar desde el punto de vista tributario, para mí no es ni tasa, es una contribución especial. ¿Viste como, por ejemplo, pagan los vecinos que viven cerca de un subte que le van a instalar? Exacto, sí. Bueno, Sí, sí. esa gente que se va a ver beneficiada por eso, aporta. Y los que no pueden pagar, pero que eventualmente pueden utilizar, que el legislador diga quiénes están exentos. Por eso me parece que la figura A ver, sí. técnica es contribución especial. Claro, pero porque hay una cosa, acá sería una asignación de gasto, porque yo lo que estoy haciendo es un pago especial para la asignación de un gasto. En cambio, Y lo que pasa es el impuesto de mejora por un subte es porque teóricamente ese subte me aumenta el valor del activo que la yo tengo propiedad cerca tuya. del subte. Entonces, Claro. Sí, son pero- de naturaleza distinta las cosas. Una es bueno, la pero asignación de son un gasto, la miradas, otra es Claudio, pagás más son porque lo miradas. tuyo va a valer más. No, Claudio, pero usted tiene una mirada muy personalista del impuesto. Yo Usted soy tiene una una persona de mirada ciencia muy... política, la miro de No, la pero ciencia política. lo tiene muy vinculado al derecho de propiedad. Y acá, si para mí la salud pública es un bien mayor, yo no tengo problema en poner. A mí no me molestaría si yo fuera pro aborto que los no aborten, digamos que los que no son pro aborto no paguen, porque yo creo en la idea, ¿me entiende? No es solo me mejora la propiedad, es más amplia No la conoce, cosa. no conoce a la verde, le puedo asegurar que no le sacan un mango de un impuesto extra para esto. Bueno, pero si ellas creen que sí, o sea, a ver, Pero creer en esto es algo no así. implica financiarlo. Creer en Susana, algo no perdón. significa Bueno, financiarlo. yo creo que sí. Susana, Le te pongo un pregunto. ejemplo. Perdón, Jorge, perdón. Sí. Yo soy pro animal, no como carne desde 1985, o sea, no soy vegana, pero estoy en esa línea. Yo quisiera que haya hospitales veterinarios gratuitos para los que no tienen. Yo no tengo problema en autodeclararme pro animal y poner, y si Jorge dice yo no pongo, yo no pediría que Jorge haga una tarea adicional, porque yo creo que esto es lo mejor. Y esto es lo que yo considero, o sea, para quienes consideran que el aborto es lo mejor, que lo financian. Yo A ver, creo doctora, que entiéndame, el concepto es interesante. A ver, el concepto es interesante por el futuro que tiene. El presente no lo va a tener, pero el futuro es muy interesante porque los millennials y los centennials son generaciones donde no le interesan gastos que no sean por interés propio. Yo no sé si hoy funcionaría un impuesto para hospitales veterinarios públicos. No me cabe la menor duda que en 20 años funcionaría, por cómo están mutando algunos usos y costumbres. Por eso digo, el concepto, yo lo separo del tema aborto, digo, el concepto es interesante, pero lo tengo que retrotraer a las discusiones sobre la creación de los impuestos en el Estado de Derecho de los padres americanos. Lamentablemente, porque digo, ¿corresponde al contribuyente dar la asignación de su contribución o corresponde a los representantes legales y constitucionales de esa persona en el Congreso y en el gobierno hacer esa asignación? Porque si no desterturalizo el presupuesto. No, Claudio, yo lo veo muy parecido, perdónenme, asimílelo a la jubilación. Asimílelo a la jubilación. Si lo tengo que poner con algo parecido, es el aporte jubilatorio. Fíjense una cosa, cuando yo me recibí en 1983, Alfonsín sube el 10 de diciembre y yo me recibo el 15 de diciembre. Empiezo a trabajar gratis porque, bueno, uno empieza así,
Y el primer cliente que tengo me pregunta me dice ¿qué tengo que hacer para jubilarme? Y le digo, ¿usted pagó? No, nunca aporté. Bueno, le dije, mire, váyase. Hoy, esa persona, si me viene a consultar, le digo, espera, vamos a ver qué pasa, porque efectivamente hoy se puede jubilar aún sin haber pagado. Yo creo que en esta etapa en donde el aborto podría ser ley, hay muchas cuestiones que tener en cuenta, no solo el aborto desde el punto de vista de lo que le pasa a la mujer, porque después va a pasar, nosotros lo sabemos, que hay un aborto mal hecho y hay una mala praxis, y va a haber una demanda judicial por daños y perjuicios contra el hospital X, contra el municipio X, contra el médico, y esa mala praxis va a significar para el Estado no solo el costo del misoprostol o de la intervención quirúrgica, vamos a empezar a sumar indemnizaciones. Pero también puede pasar, por ejemplo, con una apendicitis. Sí, exactamente, y también puede pasar con cualquier otro tipo de enfermedad, pero acá lo que estamos tratando de ver, por eso vuelvo al principio, ¿cuál es el bien jurídico tutelado? A lo mejor esto es donde yo me tengo que parar, si yo estoy tutelando la vida o si yo estoy tutelando la salud pública. Por eso es que ¿Dónde insisto tenés con algún esto. ejemplo? ¿Dónde tenés algún ejemplo y de dónde vos tomaste la objeción de conciencia fiscal? Independientemente del proyecto de ley que desconocía y que me parece fenomenal, para que no sean Mirá, solo los que pueden yo oponer. lo tomé un poco siguiendo lo que dijo Claudio con el tema de las guerras. ¿Sí? Esto aparece con los anabaptistas, bueno, apareció también con las cruzadas, o sea, te estoy hablando, bueno, Sí. hace mucho tiempo. O sea, cuando hay alguien que está en contra de la guerra, decidió no aportar. Y ahí aparece la objeción de conciencia. Incluso Santo Tomás también habla de la objeción de conciencia. Antígona y Sófocles habla en términos amplios, digamos, de la objeción de conciencia. Y lo fiscal, ya te digo, empieza a aparecer con el tema de las guerras, ¿m? Porque no están de acuerdo con financiar guerras. Muy interesante. Interesante para elaborarlo, para comenzar a elaborarlo. Creo que los tiempos no dan para que vayan las cosas en conjunto. Me parece que es... Y yo creo que la idea triunfaría si no se mete el aborto de por medio. ¿Por qué? Porque, aunque parezca mentira, hay que usar por ahí otros temas, porque genera un rechazo de una parte de aquellos que podrían llegar a votarlo a favor. Claro, hay una grieta. Hay un problema de marketing casi. Hay un problema de grieta y de marketing, sí. Claro, sí, a ver, la discusión del aborto en Argentina es algo relativamente, el cambio hacia una supuesta ola a favor, es algo relativamente reciente. Abortos se hacen hace 1000 años. Lo que quiero decir es, el cambio de la cultura ha generado esto. No sé si dentro de 20 años el tema del aborto va a ser o no va a ser un tema, pero lo que digo que si esta idea se trabaja, hay que tratar de trabajarla desde el punto de vista off aborto. Sí, entiendo. Le cuento algo, Claudio, algo que son cifras por ahí disparatadas. En el año 2018, el otro día comentando con Jorge Haddad, vimos un informe del Cronista en donde una médica, una economista, ahora no recuerdo el nombre, pertenecía a la Asociación Económica de Salud, que el actual ministro Ginés González García es uno de los directores. ¿Y sabes qué número? Es una asociación que corresponde al negocio de Ginés González García, que es ISalud, la Universidad de Salud. Sí. Bueno, le cuento, para ver los números reales o no. Hablaban de 370 a 500.000 abortos por año en la Argentina. Escúcheme, 1.400 por día estamos hablando. En la época de la dictadura militar hubo 30.000 muertos. Acá estamos hablando de 500.000. Si hubo violaciones, o sea, por eso digo que no es solo el aborto en sí mismo, hay todo lo que esconde un aborto. O sea, un aborto implica una violación, implica que ese niño o persona abusada vuelve, o sea, es más grande el tema.
Pero volviendo al tema del financiamiento, por eso también es difícil entender muchas cosas. Nos falta crecer o charlar o avanzar en esto, como usted bien dijo, ¿no? Sí, yo Me creo parece que lo el tema vos está estás lanzado y diciendo, está para buscar el proyecto de ley y avanzar en el análisis. Me parece interesante y más aplicado a la objeción de conciencia, no general, sino a un tema fiscal. Cosa que, por ejemplo, claro, hace 20 años no se podría haber hecho, pero hoy sí, con los sistemas informáticos que sirven, se podrían hacer asignaciones específicas a temas donde uno deseara. sí. Sí, eso Bueno, creo que sería muy útil, en especial teniendo 170 impuestos como tenemos, ¿no? O tributos como tenemos. Es una cosa Ahora, de tenés un locos y problema muy que, grave, Jorge, que teóricamente podría llegar a quedar que toda la gente se vuelque para un lado. Por ejemplo, yo no quiero votar, no quiero que mi dinero vaya a sueldo de funcionarios públicos ni legisladores. Y yo te puedo asegurar que se queda desfinanciado la mitad del Congreso y se queda desfinanciado el Poder Ejecutivo. Entonces digo, por el rechazo que hay natural a la antipolítica por parte de la sociedad, porque no se ve satisfecho por esa política. fíjate la opción que tenés para aportar al gremio donde estás trabajando o no. ¿Qué opción? Ninguna. exactamente. Por eso te estoy diciendo. Aportar al gremio que vos tenés y presuntamente decir, vos tenés que decir sí o no. Acá no tenés opción. Y si tenés dos gremios, peor todavía. Entonces, creo que el tema amerita seguir profundizándolo y analizarlo desde fuera del, como vos decís, fuera de un tema que divida tanto, que sea tan extremo como es la vida, el aborto que se está tratando, porque acá hay muchos gastos, por ejemplo, Río Grande do Sul creo que era, tenía un sistema de presupuesto participativo y lo instauró en la municipalidad de la capital. ¿Y qué es lo que hacían? Proponían un gasto, hacer el subte, y inmediatamente hacían una consulta popular, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con hacer el subte, porque eso implicaba subir tales impuestos. Y resolvían en función de lo que la gente decidía, no lo que el político de turno le convenía. Es un Como vos interesante antecedente el presupuesto participativo, Jorge, porque hay experiencias buenas y experiencias pésimas. Está O bien. sea, por ejemplo, en Rosario terminaron un día todos los tiros porque los grupos políticos cooptan las reuniones y entonces derivan para un lugar presupuesto y resulta que quedan otras cosas que no hay presupuesto. Entonces dicen hay que hacer un puente. Entonces cuando dicen vamos a hacer un puente, pero resulta que el puente lo ganó una empresa que no le gusta, entonces no vamos más a la plata para el puente. Les digo, esas cosas han pasado. Es muy interesante como anclaje para verlo a este tema, el presupuesto participativo. ¿Por qué? En el fondo es una participación de la gente que decidirá para esto sí, Que para esto decide la no. gente, que decide la gente, si se hace o no se hace con el dinero que pone la gente. Creo que es Doctora, todo razonable. gracias Lo que pasa realmente es que en por el medio traernos este están los tema. diputados, los Les senadores. cuento, sí, Susana, sí. les, les cuento algo. Por ejemplo, cuando comenté, digamos, cuando fue la ley de proyecto del aborto que fue del 2018, esa ley, ustedes tengan en cuenta que la salud pública la conservaron las provincias y digamos los municipios, con lo cual, ¿qué significó? Que esa ley no estableció, no fue ley. ¿Y qué pasaba? Dejaba en manos de las provincias toda esa cuestión. Hubo otras leyes nacionales, como por ejemplo la ley 26061, que habla del niño en general, que es la que ratifica la Convención de los Derechos del Niño, que cuando habló del financiamiento, la ley nacional lo dijo. Quiere decir, Claudio, Jorge y Guille, que este tema del financiamiento todavía no lo vieron. O sea, los legisladores están sacando una actividad del Estado, más allá, ya les digo, de la calificación que uno considere, sin pensar cómo se va a pagar. O sea, esto es lo desopilante, ¿no? En la Argentina, que sale. Y un poco lo que decía Claudia, a ver, ¿por qué no procurar que haya otra actividad del Estado
como salió en su momento ciertas leyes de los celíacos. O sea, acá pasaría lo mismo si le damos el concepto de salud pública. No se pensó en cómo se va a financiar. Doctora, gracias. Yo puedo hacer una pregunta antes, Jorge. Dale, antes que dale, no le hice una Guillermo, pregunta a Su, porque la estuve escuchando muy atentamente. Bueno, siempre le dije que me encanta cómo lleva adelante estas ideas y, digamos, lo sólido que es todo su pensamiento en un tema muy discutible, ¿no? Que digamos que inclusive divide a la sociedad ampliamente, y bueno, ahora lo vamos a ver pronto en el Congreso, digamos, cuando tanto los verdes y los celestes se junten, ¿no? Con sus distintas opiniones. Pero bueno, un poco escuchando ahí lo que decía Su, o sea, vos lo querés asimilar más bien a lo que sería una contribución especial, pero desde el punto de vista de las parafiscales, ¿no? Claro. ¿Cómo lo materializarías? O sea, ¿sería como algo así empadronado, como lo que mencionó Jorge, el ejemplo alemán? Exacto. Donde Okay. Sí, sería, o sea, yo me autodeclaro pro aborto, por ejemplo. Está bien. Entonces lo financio. Y como dice Jorge, en realidad establecería, por ejemplo, un monto mínimo, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta, lo fijaría anualmente, porque es incluso más fácil de recaudar, ¿sí? Se recaudaría anualmente y también, si soy legislador, establecería exenciones, ¿sí? Porque a lo mejor una mujer que quiere abortar, si no aportó, no estaría dentro del sistema. Por ahí después se desnaturaliza, como pasa con la jubilación, que la cobran los que no aportaron. Pero digamos, en términos generales, sería como un sistema autodeclarativo del artículo 11 de la ley 11683, en ese concepto técnico, sería un impuesto o tributo anual, por así llamarlo, y como decía Claudio también, hoy todo es sistémico. Fíjate que hasta hoy no se concibe una municipalidad sin página web, ¿no? Entonces también sería fácil de recaudar. Señores, y no sería tasa. Tenemos que despedir a la dama porque ya llevamos 50 minutos de programa y nos quedan 11 temas para analizar. Gracias, doctora, por esto. Realmente creo que ha traído un lindo tema a la mesa, discutible, y para seguir sacándole punta. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y bueno, nos peleamos un poquito. Quiero agregar una sola. No es pelear, es intercambiar ideas, ¿no? Acá no hay pelea. La gente inteligente no pelea, intercambia ideas con efusividad. Escúchame, Claudio. Sí. Algo que me olvidé en la presentación que para mí es muy importante. Susana fue la primera persona que hizo un programa de radio de impuestos. Mira. La Perinola, donde todos ponen. Ese era el programa. Sí, tuvimos gran nombre. Algo espectacular lo que hizo en su momento, hace muchos años de esto, muchos años. Y del 2004 al 2009 tuvimos auspicio de la FIP, del Colegio Público de Abogados. Nos había conducido Omar Lavieri, que lo deben de conocer, Omar. Sí. Y el primer programa vino Margarita Barrientos para ver a dónde iban a parar los impuestos. Fue muy interesante, así que bueno, sí, estuvo bueno. Realmente pionera en eso. Así que con esto, muchas gracias por estar. No, gracias por invitarme. Este momento, por este intercambio de ideas y por aclarar un poco la posición de algo que es una novedad. Sí, muchas gracias. Sí, hay que trabajar. Gracias por la invitación. Señores, vamos por nosotros con el tema porque se nos va el tiempo. Resolución General 4873. ¿Qué pasó, Guillermo? Y bueno, también como se extendió la moratoria, se extendió también, digamos, el beneficio para el buen cumplidor. Y de eso habla esa resolución general que vos mencionaste, Claudio, que salió en el boletín oficial el 3 de diciembre. Me parece que, digamos, honestamente, mi punto de vista es que, o sea, va a ser más de lo mismo. O sea, ya numerosos colegas con los que hablé y también contribuyentes manifestaron que hay muchos problemas sistémicos por parte de la FIP, donde, bueno, esto ya igual lo habíamos analizado también cuando ni bien mencionamos
esta idea, ¿no?, del beneficio del buen cumplidor. Pero ¿qué estamos hablando? Te rechazan en automático, estamos Te diciendo. rechazan en automático. O sea, ya Teresa Gómez lo había anunciado en un tuit, que lo mencionamos en otro programa, que te tomaban en cuenta deuda prescripta como antecedente de deuda. Vos si tenés un antecedente de deuda, no entrás, porque vos tenés que estar limpio. Limpio a la fecha de sanción de la 27.562, o sea, de la ley de moratoria para todos, se quiere la moratoria ampliada. Generalmente es muy difícil que alguien tenga la ficha limpia, o que no tenga un antecedente de deuda. Y más en temas fiscales. Y más en temas fiscales. Con lo cual, bueno, lo extendieron, pero ya se denunció y se sigue hablando de que no hay muchos contribuyentes que hayan podido acceder a este beneficio del buen cumplidor. Y también se da la particularidad que no quieren discutirlo tampoco, porque vos tenés la opción de cuestionarle a la AFIP por qué no me estás dando, digamos, el beneficio. Y por los montos que por ahí están en discusión, muchos contribuyentes optan por no cuestionarlo, siempre que le cuestionás algún tipo de beneficio al fisco, se puede abrir una caja de Pandora, ¿no? También. Sí. Jorge, se aprobó el impuesto a la riqueza sin cambios al final. Al final de todo lo que estábamos hablando, de la ida, vuelta, bueno, está el impuesto a la riqueza vigente, todavía no se promulgó ni se publicó en el boletín oficial, se hará en estos días próximos de esta semana. Como habíamos anticipado, ahora están reconociendo a la AFIP que no son 9.000, sino que son más de 12, como mínimo, como piso, bueno, están todas las consultas de qué hago, qué no hago, qué alternativa tengo, cómo lo peleo, cómo lo discuto. Donde hay un terrible lío es en Córdoba, porque los legisladores de Córdoba facilitaron esta aprobación y les pegó a todo el campo en Córdoba. Exacto. Hay mucho activo del sector agropecuario en Córdoba y están que trinan con el gobernador Schiaretti y sus legisladores. Eso viene justo el impuesto a la riqueza cuando la UCA te está diciendo que hay un 44,2% de pobres. Con IFE, sin IFE 53. Uf. Bueno. Sin IFE te vas a 53. Te recuerdo que a partir del 1 de enero no hay más IFE. Claro, este es el último mes. Bien. ¿Cómo van a subsistir? Ese es otro problema. Crearán otra cosa, pero el objetivo es que cada vez haya menos gente. Como el ATP de noviembre, yo no conozco a nadie que lo haya cobrado. No conozco a nadie que no se lo aprobaron. Y están diciendo que menos con 88.000 empresas llegaron a tener en algún momento 300.000. Pero bueno, pacto fiscal, Guillermo. Pacto fiscal, finalmente se suscribió. 21 de los 24 gobernadores firmaron el nuevo consenso fiscal que les va a permitir, digamos, incrementar la recaudación de ingresos brutos. Bueno, el que no firmó, el que no suscribió, como ya se sabía, fue Horacio Rodríguez Larreta. Los otros dos que no firmaron, pero que estuvieron sus representantes, fueron La Pampa y San Luis. Básicamente porque tienen reclamos judiciales que no quieren renunciar. Sí, y tampoco habían firmado el consenso del 2017. Y en el caso de La Pampa tampoco firmó en el año 2018. O 2018. Sí. Y bueno, como volviendo al tema, digamos, de Horacio Rodríguez Larreta, hizo por un momento tambalear la negociación, lo habíamos hablado también en el programa anterior, con el impuesto que quiere cobrar a las operaciones de PASE y a las LELIC, porque había varios gobernadores que ya lo tenían previsto, ¿no?, en sus códigos fiscales, y lo tuvieron que sacar del texto final del consenso, esta prohibición, ¿no?, a establecer cualquier tipo de tributo a instrumentos del Banco Central. Claro, porque además hay provincias que ya lo cobran ese tributo. Ya lo cobran, claro. Lo cobra Córdoba, lo cobra Tucumán, con lo cual meterse en eso armaba flor de lío. Hablaban que aquellos que tenían exento no tenían que poder sacarlo de la exención. Eso era violatorio, entonces terminaba por sacar el artículo y le ganó Horacio Rodríguez Larreta la pelea antes de comenzar. No hubo modo de perjudicarlo, llamémosle. Claro, siempre van a encontrar alguna forma. Ahora, por ejemplo, va a venir con la idea de que deben devolver los aportes mal dados, que en realidad no va a devolverlos, sino que se lo van a descontar de las coparticipaciones
automáticas que recibe la ciudad de Buenos Aires. Futuras, claro. Exactamente. Con lo cual lo ahogan, ¿no? El objetivo final es ese, pero bueno, es parte de una pelea política que vamos a tener que financiar los porteños, la supervivencia de la reta. Sí. Bueno, Jorge, ya que ya que estamos, Jorge, ¿se terminó la feria fiscal? Sí, ese es un tema que quedó colgado, que yo hasta la fecha no he visto que hayan ampliado la feria de la FIP, la feria fiscal. Esto fue creado por el decreto 876 del 2020 y que fue prorrogándose cada vez que iba prorrogando la feria hasta el 30 de noviembre. A partir del 30 de noviembre no hubo más prórroga, con lo cual empezaron a correr todos los plazos de todas las actuaciones que tenía la AFIP suspendidas desde marzo. Claro. Entonces, ojo que tenés plazos, esto se suspendió, o sea que si a vos te contaron antes 2 días y te dieron 10, te quedan 8 hábiles para la FIP. 8 hábiles para la FIP porque contás los 2 anteriores de marzo y los 8 de ahora. Tenés que ir corriendo y si no te das cuenta, pedí prórroga en lo que sea, pero presenta algo porque si no lo estás consintiendo, estás allanándote si es algo que te están imputando y vos tenés que defenderte. Ojo con eso y con el cómputo de los días. Es muy importante tenerlo presente eso porque salvo que ahora vuelvan a prorrogarlo hasta el 15 de diciembre, una cosa así, porque esto puede ocurrir. Acá puede ocurrir cualquier cosa, siempre es así. Y teniendo en cuenta que la FIP siempre tuvo feria fiscal en enero, imitando al Poder Judicial, faltan 20 días. A lo mejor dicen, bueno, muchachos, siga la pepa, seguimos así y vamos a hacerlo de la prórroga hasta el 30 de diciembre. Pero hasta ahora no salió. Entonces, ojo con los vencimientos que te están corriendo, te empezaron a correr de nuevo el 1 de diciembre. Guillermo, ¿qué pasó con ARBA y los barrios privados? Bueno, pues continúa, digamos, el avance por parte de ARBA para tratar de regularizar o fiscalizar a los barrios cerrados, clubes de campo, bueno, y demás otras denominaciones. Parece ser como un operativo fuerte, ¿no? Digamos, en 114 urbanizaciones recientemente. Y también hubo a través de medios tecnológicos como la fiscalización satelital, ¿no? Tratando de detectar aquellas construcciones que no están declaradas debidamente. Acá lo que dice, voy a decir números, ¿no? En lo que va del año, ARBA detectó ya 632.982 metros cuadrados construidos que estaban sin declarar ante el fisco. Y bueno, justamente lo que dijo el administrador, Cristian Girard, es que justamente, digamos, esta tecnología satelital y la información catastral que van proveyendo los municipios están agilizando esta cuestión, digamos, de tratar de regularizar, que es un plan bastante ambicioso por parte del gobierno de la provincia, porque considera, digamos, que podría recaudar mucho en impuesto inmobiliario y ciertamente tiene razón también, porque, como bien es sabido, la operatoria que se da dentro de los barrios cerrados es que no se escritura, generalmente son sesiones de derecho, y vos hasta tanto no escriturás, no tenés, digamos, una partida asociada a un determinado propietario. Entonces, digamos, en ese sentido tampoco se estaría tributando debidamente el impuesto inmobiliario, que también entorpece el complementario, porque hasta tanto vos no tengas una escritura que te asocie, digamos, una determinada partida con, digamos, el contribuyente como titular, si ese contribuyente ya tenía una propiedad en provincia de Buenos Aires y ya tributaba el impuesto inmobiliario, no lo estaría tributando el complementario, pues justamente no tendría esta segunda partida a su nombre. Con lo cual, bueno, en ese sentido se ve, digamos, una iniciativa muy fuerte por parte del fisco de la provincia de Buenos Aires en avanzar hacia la regularización de todos estos emprendimientos y barrios cerrados. Sí. Acá en el temario del día tenemos una mediación
¿Qué es lo que ha pasado con este tema? No, es un fallo. Medina, es un fallo, bueno. Medina Víctor Hugo. Pero sí, podría haber sido mediación. Bueno, no, es un fallo bastante interesante que traigo acá para comentar, que fue de la Cámara de lo Contencioso Administrativo Federal, la Sala 3, ¿no? Que es un tema interesante porque lo que dijo puntualmente la Sala 3, dándole razón ya al Tribunal Fiscal, este tema venía del Tribunal Fiscal, fue decir, en realidad, la determinación de oficio no se le tendrían que haber hecho al empleado, digamos, que no aportó debidamente o que no tributó debidamente el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, sino a su empleador. ¿Y por qué hago esta intro, digamos, y ahora paso a explicar un poco lo técnico? Generalmente cuando uno tributa, digamos, es un empleado en relación de dependencia, tributa el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría conforme digamos, las retenciones que le hace su empleador, ¿no? El empleador retiene a cuenta de impuesto a las ganancias de su salario, digamos, una suma determinada y le ingresa al fisco. Acá pasó lo contrario, digamos, acá, digamos, el empleador era el Estado, era la legislatura de la provincia de Río Negro, y la propia legislatura de la provincia de Río Negro había sacado una normativa interna que decía que determinados conceptos o gastos no tributaban el impuesto, digamos, a las ganancias y por ende no retuvo ningún tipo de suma en relación a esos conceptos, como puede ser, digamos, los gastos de representación, alquiler de vivienda y demás cuestiones. ¿Qué fue lo que dijo el Fisco Nacional? El Fisco Nacional dijo, sencillamente, el contribuyente sigue siendo el empleado, no es el empleador el contribuyente. Entonces el contribuyente es el empleado quien tiene que tributar, o a quien yo le tengo que hacer la determinación de oficio es el empleado, no el empleador. Y tanto el Tribunal Fiscal como la Cámara dijo lo contrario. Dijo que en este caso particular, o sea, más allá de que sea el empleado sea el Estado, cuando hay una relación de dependencia se lo asimila a un empleado privado. Deja, digamos, ya el estatus del público. Y si en definitiva se tributó en defecto el impuesto a las ganancias por una normativa propia que sacó el empleador, digamos, en este caso la legislatura de la provincia de Río Negro, no le corresponde, digamos, la determinación de oficio al empleado, que el empleado no hizo nada, digamos, el empleado, digamos, tributó en función de lo que había dispuesto su empleador, básicamente lo que su empleador había entendido respecto de la ley de impuesto a las ganancias. Le dijo, no, la determinación de oficio de él no, vayan a hacérsela a su empleador, que interpretó de manera errónea la ley de impuesto a las ganancias. Me pareció interesante, digamos, el fallo por, digamos, cómo analiza, digamos, la relación entre empleo público y privado y cómo también el Fisco Nacional, en cierta forma, no avanza, ¿no? Muchas veces en una fiscalización cuando del otro lado está el Estado, ¿no? Obviamente, obviamente. Jorge, ¿algún apuntecito de esto? Sí, este es un fallo realmente muy interesante y hablando de fallos, hay ya dictamen de la Procuración, la Procuración de la Corte respecto de un tema que es también importante. Yo soy responsable sustituto de un contribuyente que vive en el exterior. Yo pago los impuestos de él. Y más de una vez yo tengo saldo a favor de mis impuestos y quiero trasladar esos saldos a favor para compensarlo con lo que tengo que pagarle al responsable sustituto. La FIP dice, no, páguelo porque no es plata suya, es plata de otro, pero la tengo yo la plata. Se lo han negado, se lo han negado. Y la Corte parece, al menos la Procuración, el dictamen previo, que va a ser lugar a lo que dice el contribuyente, que puede compensar con dinero propio lo que le tiene que pagar a otro del cual es responsable el sustituto. Algo que con la cara que vos pusiste es suficiente, es lo obvio, es lo razonable, pero que en materia de impuestos, desgraciadamente no lo es, como en el caso que estaba mencionando recién Guillermo. ¿Por qué van a ir al legislador si tienen que ir a la legislatura, que es quien declaró mal y retuvo mal? Entonces, acá hacemos las cosas dirigiéndola a quien no corresponde.
Dos apuntecitos quizás para ya irnos. Ya pasamos ampliamente casi 1 hora 10 de programa. La primera es, a comienzo de mes hubo muchos problemas para facturar. Los primeros días de mes realmente hubo problemas. Entonces la pregunta que muchos hicieron, ¿qué pasó? No están dando los sistemas de la FIP. O sea, no dan abasto. Cuando hay muchas cosas que presentar, no dan abasto los sistemas de la FIP. Y eso que teóricamente tenía alguno de los sistemas más modernos de la República Argentina. Y acá lo ato con lo que Jorge viene insistiendo con los aplicativos. Se nota en el último año y medio, 2 años, 3 años en la FIP, un problema grave en sistemas. Y que no veo gente muy preocupada por solucionarlo. Si vos vas a aumentar la presión fiscal, porque vas a crear más impuestos, por lo menos tratá de tener sistemas más modernos para poder darle tranquilidad a los contadores para que tengan un infarto por semana, no 5. Ahora, reduzcámosle la cantidad de aneurismas por semana a los contadores. Uno cada 3 días, 4 días. Digo, tirale un guiño a los tipos que vos tenés casi como esclavos laburando. Y atrás, obviamente, un guiñito a los abogados tributaristas, que también pierden algunos pelos, por tanto, laburo con la complicidad que tiene la FIP para hacer presentaciones. El segundo es que una persona que conozco y no quiero mucho, que se llama Carlos Mendy, contador, me dijo, decile a Haddad que yo conseguí la famosa certificación PYME, ¿era? De industria, ¿cómo era que le hizo? Certificación de... mi PYME para entrar a la moratoria. Para entrar a la moratoria. Exacto. Lo consiguió para uno de sus clientes, pero dice que trabajó días y días enteros para conseguirlo. Es así. Digo, ato los dos temas, digo, si vos estás en una moratoria, y ustedes decían en un momento, ¿por qué amplió la moratoria el gobierno? Por esto. Porque si no podés sacar el certificado para poder entrar en la moratoria por un problema de sistema de la FIP, entonces digo, muchachos, traten de gastar unos manguitos de nosotros, los que nos sacan a nosotros, para poner alguna computadora. Que yo compre una Commodore 64 más, algo más o menos que haga que funcione el sistema. Porque la verdad que se complica bastante. Si aparte de que te apretan judicialmente, aparte que te apretan fiscalmente, aparte que te apretan con los plazos, aparte que te apretan con los documentos, y los sistemas no andan, ya es un sistema de tortura, no un sistema recaudatorio. El día 2 de diciembre, Claudio, yo mandé un tuit diciendo hasta cuándo los consejos profesionales de todo el país van a seguir soportando que se les cuelgue la página a la FIP y que no puedan trabajar y que la culpa la tengan ellos. Va a tener que llegar un momento en el cual los contadores, representados por sus consejos, digan, señores, no presentamos más la declaración jurada en estas condiciones, vengan ustedes a hacerla. Y hagan un proforma ustedes y que el contribuyente apriete enter porque yo no trabajo más así. Porque la realidad es lo que vos decís. Es un trabajo insalubre ser contador hoy en la República Argentina. Sí, señor. Señor Guillermo Gert, ¿algún otro apunte? No, ninguno. Me parece que fue un programa muy amplio. Buena semana, que coma rico el asado que tenía ahí dando vuelta. Don Jorge Haddad, ¿algún apunte final? Y si no, nos despedimos. No, así nomás. Ya está. Un placer entonces haber tenido esta nueva edición de Sin Saco Fiscal. Usted tuvo aproximadamente 1 hora 10, 1 hora 20 de primerísima información y una discusión de un tema que, como dice el amigo Darío del Arco, hay que sacarle punta. Objeción de conciencia general, objeción de conciencia fiscal. ¡Qué temones! Gracias por la invitada a ambos. Aquí termina Sin Saco Fiscal. Nosotros nos estamos encontrando mañana 19 horas en Sin Saco Energía con Fernando Meiter y Guillermo Carril. Y el jueves, Sin Saco Política con la señora Clara Scagliarini y Pablo Olivera da Silva. Y el domingo con Jorge Haddad nos encontramos en Sin Saco y Sin Corbata. Chau, nos encontramos acá en el canal de YouTube de Sin Saco y Sin Corbata.